Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Modes y en esta ocasión Panamá Cile ha venido hasta el Hombre de la Mancha en San Francisco porque nos vamos a reencontrar con Liz Marie Castrillón. Ella ya ha aparecido en Panamá Cile, pero ahora conoceremos su nueva obra. Qué gusto verte de nuevo. Muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes y estar rodeada también de libros. El placer es de nosotros, Liz Marie. Cuéntame cómo empezó el amor tuyo por la lectura. Recuerdo estar muy pequeña, siempre veía a mamá leer, a papá también, crecí rodeada de libros. Papá siempre nos compraba el periódico y para nosotros las cómics. Mamá la recuerdo sentada en una mecedora y nosotros en el suelo y ella leyéndonos los cuentos de Michín, La Caperucita Roja, El Gato con Botas. Oh, wow, bastante trayectoria de lectura en cuanto a tu infancia. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con los libros? El primer libro que yo leí, recuerdo que fue Alejandra de Estefano Terra. Después entonces llegaron a mis manos los libros de Gabriel García Márquez, recuerdo La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La isla del tesoro. Leí a los 16 años Los hermanos Karamazov, que para mí era prohibido. Entonces resulta que los leí bajo las sábanas. Papá no me permitía leer el libro porque él decía que ese clásico no era para mí. Y yo que sentía curiosidad por saber o investigar qué era lo que tenía ese libro. Y así fue que en las noches, después de que mamá nos mandaba a dormir debajo de las sábanas y yo con una linterna que me compré con el dinero que me daban para la mesada, y duré 6 meses. Después, cuando terminé de leerlo, enfrenté a papá y le dije, ya entiendo por qué este libro no era para mí. Y él me dijo, bueno, mija, ¿qué vamos a hacer después? Entonces me prohibía leer la Biblia, el Antiguo Testamento. Yo quería saber por qué. Y entonces empecé a leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis y ahí entonces terminé la historia. Y fui corriendo y le dije a papá, ya sé por qué no me dejaba leer el Antiguo Testamento. Y así me leí muchos libros, siempre estaba con un libro debajo del brazo en el colegio. Y mi vida, hice de los libros mis compañeros, desde siempre, desde muy pequeña. Liz Marie, y de estos libros que acabas de mencionar, ¿cuál consideras tú que fue el que más te marcó? Hubo muchos libros que me marcaron. Recuerdo cuando leí La Metamorfosis de Franz Kafka. Me la leí en 2 horas, 3 horas y después entonces lloré y lloré al día siguiente y seguí llorando 2 días más y no entendía por qué lloraba, pero esa apasionante historia de Gregorio Samsa como que me llegó a mi corazón. Wow. ¿Y 3 libros imprescindibles en tu colección? Me gustan mucho los libros de Ildefonso Falcones, pero aquí tengo en mi mano un libro que también hace tiempos que me lo leí, El Chamán de Noam Gordon, y es una historia increíble de familia. Es un viaje de amor, un viaje de descubrimiento y guerra. Esta historia se narra ya en Illinois, Estados Unidos, y un padre con su hijo que quiere aprender de las tradiciones curativas de los indios Sauk. Interesante. También tengo un libro acá que me gusta mucho, el de Ken Follett, también, que es una historia, la historia de Tom Wilder. Es hermosa, donde una familia, un niño quema una iglesia para que le den trabajo a su padre. Y así como ese, también tengo acá No tengas miedo de Stephen King, que narra la historia de un asesino en serie y de un justiciero que quiere sacar adelante la historia de cómo este hombre asesina a las mujeres. Y también hay un
escritor que me gusta mucho, Julio Cortázar y Rayuela. Es una historia de Oliviera y la Maga que se puede leer no necesariamente iniciando en la primera página, sino que la podemos iniciar en mitad, al final o como quiera. Es una historia llena de tragedia, pero también una historia agradable de leer, que nos va a hacer reír un poco. Y les hablaba de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Es la historia de Ana Magdalena, una historia inconfundible, trágica también, pero que nos lleva a reflexionar sobre el amor y los misterios que tiene la vida. Y así como El Principito, que yo pienso que es un libro que todos debemos leer, es un libro de cartera, lleno de frases hermosas, de reflexiones que nos va a encantar. Y aquí les dejo una frase que me gusta mucho y dice así: he aquí mi secreto, es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Así que los dejo para que ustedes analicen qué quiere decir esta frase, que yo creo que nos llega a todos. Y muchas veces nosotros queremos como darle sentido a las cosas materiales, y no, esas cosas materiales quedan lejos de lo que siente nuestro corazón. Ok, interesante. ¿Y cuál de esos escritores tú le recomiendas a los niños o adolescentes? Bueno, para los niños me gusta mucho El Principito, me gusta mucho Juan Salvador Gaviota. Para los pequeños también les recomiendo mis historias de la trilogía que saqué el año pasado, que es una trilogía sacada de los diarios cuando a los 11 años comienzo a escribir. Estaba muy pequeña, pero tenía un deseo intenso de narrar lo que yo veía, y resulta que no tenía esa capacidad narrativa. Entonces empiezo a escribir mis sueños. Mamá me regala un diario y es ahí donde inicio con los sueños que no cuento. Ese también tiene una historia, porque yo pensaba en aquel entonces que todos soñábamos igual, y resulta que no soñábamos igual, y los transcribí a la hoja como yo podía. Y hace 3 años entonces volví a los diarios, quise como destruirlos para que no quedara como una seña de mi vida, de mis años anteriores, y resulta que descubrí que tenía buenas historias. Y de ahí entonces se los entrego a mi editor Álvaro Valderas Alonso, y él me dice: Luz Mari, ¿qué piensas hacer con esta cantidad de cuentos? Más o menos 40 cuentos le entregué, y le dije: no, los voy a publicar en un libro. Y él me dio la idea de que sacara una trilogía y sacara una historia por año. Ok, ¿nos puedes leer un poquito de uno de tus libros favoritos? Me gustaría que fuese de Stephen King, que me llama la atención que te guste este libro, que es de terror. Me encanta que tu gusto por los géneros es bastante variado, aunque ya sabemos que tus géneros son las historias. Sí, voy a leerles algo que sucedió con Holly y con Izzy. Entonces, Holly queda a comer con Izzy, pero no en el Dingley Park. Hace demasiado frío. Comen en una pequeña cafetería llamada Tessier, donde encuentran un reservado en un rincón desde el que ven pasar a los transeúntes. Al otro lado de la calle, en el loft de la plaza, toca la guitarra un músico ambulante con cazadora de motorista. Hoy no te irá bien en el negocio, piensa Holly. Oiga, ¿me puede por favor decir qué fue lo que te inspiró para escribir? Cuando pequeña estuve rodeada de muchos libros, y entonces siempre acariciaba la pasta de los libros,
y miraba adentro, los hojeaba, no los leía, pero sentía mucha curiosidad qué había dentro de los libros, y dentro de mí siempre decía, algún día yo voy a escribir una historia como esta, y así lo hice. Poco a poco fui escribiendo vivencias mías, y recuerdo cuando escribí mi primera novela, que es la que voy a presentar más adelante. Viene entonces El mundo de Er, que es mi historia contada a retazos a través de una niña que se llama Ernestina. Más adelante entonces escribo Siluetas en la noche. Esta historia surge, el escenario es todo en Valdivia, Chile. ¿Y cómo es que Luz Mari Castrillón llega a escribir esta novela? Mi hijo se fue a estudiar allí a Valdivia y sucedieron cosas muy extrañas desde el momento que nosotros tocamos el aeropuerto de Tocumen, la llegada a Santiago de Chile, más adelante a Valdivia. Cuando regresé aquí a Panamá tenía un cuento largo. Más adelante, en el 2018, regresé a Valdivia, y allí una revuelta de mujeres protestando por el acoso en la calle, en los buses, en el colegio, en la universidad. Y de ahí entonces retrato el problema de la mujer acosada, se convierte en una novela policíaca. Entonces narra la historia de un panameño que va a estudiar al sur y se encuentra con una serie de eventos, entre ellos es testigo visual de un asesinato. Más adelante, escuchando un programa de televisión y en las noticias, un reportaje sobre unas niñas que desaparecían, y en mi cerebro yo decía, estas son historias normales en nuestra región, y eso como que me quedaba un profundo sentimiento, y decidí entonces empezar a escribir una historia sobre una niña que fuera secuestrada, pero con un final feliz. Resulta que esta novela la comienzo a escribir en noviembre del 2018, ya terminando. Entonces viene la pandemia y se encuentra con que hay eventos tan interesantes, y yo pienso que todo escritor tiene el deber de dejar rastros de lo que nos sucede mundialmente, y así entonces es como empiezo a narrar la historia de una niña que es secuestrada en esos momentos más difíciles de la pandemia, pero tiene un final feliz. Es una niña muy interesante, muy inteligente, se comunica con su madre. Hay que leer la novela para saber cómo es que esta niña regresa a manos de sus padres. Liz Mari, quisiera conocer un poquito sobre el personaje de tu nuevo libro, pero solo un poquito, porque no quiero que mis televidentes se pierdan la entrevista que viene más adelante, donde profundizaremos con tus libros. Bueno, es un personaje muy joven, un adolescente que queda huérfano de padre a los 9 años y a los 14 años de madre. Wow. Una historia fuerte. Sí, es muy fuerte, y la retomo porque yo soy migrante. Llegué casada aquí a Panamá con un panameño, y la historia comienza en una mina. Bueno, ustedes quédense atentos, porque más adelante en Panamá Si Lee venimos con la entrevista con Liz Mari Castrillón. Lo prometido es deuda. Me encuentro con Liz Mari y hoy vamos a conocer todos los detalles sobre su nueva obra, Relato de un migrante, por Luz Mari Castrillón. Luz Mari, sabemos que detrás de una historia siempre hay una gran inspiración. ¿Cuál fue la tuya para crear este libro? A ver, resulta que yo soy migrante, pero llegué casada a Panamá con un panameño que fue a estudiar medicina veterinaria a la Universidad de Caldas en Manizales. La historia es muy linda. Resulta que en mi ciudad no había facultad de filosofía y letras. Yo quería estudiar filosofía y letras porque me daba la oportunidad de escribir y a la vez entonces leer y leer. Resulta que mi papá me consiguió una residencia universitaria
Y a esa residencia universitaria llegaron 2 panameños y Tomás se casó conmigo y me trajo entonces a vivir acá. Lo siguiente fue, mi papá tenía una finca y en esa finca se descubrieron unas huacas. ¡Wow! Interesante. Sí, en parte del Chocó, en la parte norte del Valle del Cauca, y una vez entonces recién llegada aquí a Panamá, triste porque no podía conseguir un trabajo y lo único que yo sabía hacer era leer y escribir. Y cuando Tomás y yo nos conocimos, eso fue lo primero que le dije: se va a casar con una escritora, y él me dijo: no me importa. Y ahí es donde surge esta novela. Entonces la historia comienza con un niño que tiene solamente 9 años y su padre trabaja en una mina. Un pequeño temblor y ahí entonces queda atrapado el papá de él. Wow. Más tarde entonces la mamá, con esa tristeza honda, muere y queda entonces Matías. Entiendo entonces que tus libros te inspiras mucho en tu historia personal, pero la transformas. Así ¿De dónde sacas esa inspiración, esa creatividad para ir hilando una historia en base a tus experiencias vividas, pero que no es la tuya tal cual? Yo pienso que eso nace con uno. Yo nací para escribir, sí. Entonces muchas veces no tenemos como esa creación, entonces vamos a tomar cosas, o personalmente tomo cosas de la vida real, elementos de la vida real que me sirvan para entonces complementar lo que hay en mi cerebro, Claro. en la historia que yo estoy formando. Entonces me gusta mucho cosas reales que yo pueda ver, que yo pueda describir. Cuéntanos un poquito sobre los personajes. Ya conocemos al principal, que comienza siendo un niño de 9 años, termina la historia siendo un hombre de 45. ¿Y cuáles son esos personajes que no son principales, pero son relevantes en tu historia? Bueno, aquí también hay un personaje que me gusta mucho, que es Leo, y Leo crece con Matías. Pero ¿qué sucede? Cuando Matías llega aquí, él se enamora, y yo tenía que desaparecer al Leo de la novela porque es un personaje muy vivo, alegre. En cambio, y me estaba opacando al principal, que era Matías. Entonces lo casé con una indígena de Gunayala, y así fue como lo desaparecí. Ahí también hay un personaje que me gusta mucho, que es Samuel, y tiene que ver con el papá de Matías. Por eso es que Matías sabe tanto de Panamá, porque su padre le habla de este país, pero es a través de este personaje, que no lo quiero nombrar mucho acá para que lean la novela. Entonces, claro, Matías tiene ese sueño de llegar a Panamá, y aquí en Panamá se encuentra con 2 amigos más que no son migrantes de afuera, sino migrantes que llegan del interior del país, porque migrante no solamente es el que viene de afuera, no, migrante también es aquel que viene del interior de Los Santos, de Veraguas, de Chiriquí, que viene con las mismas intenciones que Matías, con esa necesidad de un trabajo, con lo que gana, pagar una casa y suplir las condiciones mínimas que requiere un ser humano, de comida, un traje, una vivienda. Entonces también son personajes que me encantan, porque desde un inicio ayudan a Matías, pero no saben por qué lo hacen. Y me gustan mucho también las novelas que hacen como un clic con la gente, que tú lo lees y te sientes identificado, y allí es cuando la historia te agarra y no puedes parar hasta terminártelo. Y no dudo que Relatos de un Migrante
pues va a hacer que muchas personas que han tenido que salir de su país se sientan identificados. ¿Tú crees que este libro podría ser un manual de apoyo Sí. o para todas las personas que emigraron? Sí, yo pienso que sí, porque tiene tanta superación personal. Es un libro que está escrito para aquellas personas que no tienen como un futuro definido. Entonces, Relato de un migrante le va a enseñar a aquella persona que las posibilidades que tiene para quedarse en un país. Y no es que yo llegué a un país a hacer nada, no. Yo voy a trabajar y tengo que saber cómo hacerlo. Claro. Porque cuando yo llegué aquí a Panamá, nadie me daba trabajo. Entonces, lo único que yo sabía era leer y escribir, y yo dije, voy a hacer lo que yo sé hacer, y empecé a escribir historias. Y cuéntame, ¿dónde pueden las personas conseguir tu libro? Bueno, en este momento lo tenemos en la librería de Panamá Viejo. Por Instagram lo puedo vender también. ¿Cuál es la cuenta? Amanecer.deletras. También. Amanecer.deletras. Sí, así mismo. También lo tengo en Amazon, en tapa blanda y en digital. ¡Wow! Sí, lo pueden ver también. Tengo una página web, luzmaricastillon.com. Ahí también lo pueden conseguir. Y todavía estoy enamorada de mi personaje. Sí, se ve muy interesante la historia. Me gustaría leerlo para entender y comprender eso de los migrantes, porque no es fácil. No es fácil. No es nada fácil salir de la comodidad de tu tierra, de tu familia, de tu apoyo, e ir a emprender un nuevo camino en una tierra desconocida. Pero me quedo con eso que mencionaste, que nosotros somos del mundo. Del mundo, sí. A veces uno se pregunta, ¿y qué es patria? Entonces Matías entiende que patria es el sol que lo abriga, ese viento que lo arropa, es la tierra que pisa, pero también entiende que patria es estar vivo. Ajá, y entonces eso es lo que hace que Matías siga adelante. Y hay romance también en la novela, hay que leerla, hay romance. Bueno, el romance siempre le mete un toque a las historias, ¿verdad? Sí, es una novela llena de esas casualidades que Matías, él mismo se queda perplejo, y esto qué pasó y por qué sucedió, pero más adelante él entiende. ¡Ay, qué interesante! Hay que leerla porque es un muchacho que llega sin 5 centavos y queda rico. ¡Wow! Sí, ¡Qué bien! hay que saber. Sin duda alguna es una historia de inspiración, Luzmari. Sí. Queremos agradecerte por compartir esta gran historia con nosotros y con nuestro amado público de Panamá, Silé. De esta manera nosotros llegamos al final de este programa, pero nos vemos en la próxima con mucho más.